Hola a todos los amantes del misterio y de la historia de Hollywood. Hoy, haremos un viaje a un hotel único. Prepárense para descubrir las intrigantes historias detrás de las estrellas del cine y los fenómenos paranormales que han hecho de este lugar un verdadero enigma. Bienvenidos a un recorrido por el Hollywood Roosevelt Hotel, donde el pasado y el más allá se fusionan en una experiencia única. 7000 Hollywood Boulevard, Los Ángeles, California, EUU. El majestuoso hotel, que abrió sus puertas el 15 de mayo de 1927, siempre ha sido un refugio de lujo para las más prominentes estrellas de cine de la época dorada de Hollywood. Este emblema de elegancia fue el lugar donde se celebraron los primeros premios Oscar en 1929, marcando un hito en la historia del cine. Con 12 impresionantes pisos, 300 lujosas habitaciones y una selección de 8 restaurantes de renombre, el hotel era la joya de la ciudad. Sin embargo, en la década de 1950, el hotel experimentó un inquietante declive. Partes del edificio fueron demolidas y sus techos sufrieron modificaciones, mientras que la reputación y operaciones del hotel se deterioraban con el paso de los años. La desaparición inminente del hotel estuvo a punto de consumarse en los años 80, si no hubiera sido por la intervención de la cadena de hoteles de lujo Radisson Hotels. Armados con fotografías históricas y planos originales del hotel, llevaron a cabo un ambicioso proyecto de restauración para devolver al edificio su antigua gloria. Fue precisamente esta restauración la que pareció avivar la presencia de entidades sobrenaturales. En diciembre de 1985, poco después de la reapertura, un empleado que estaba barriendo la famosa sala Blossom Room informó haber sentido zonas de frío inexplicables en la habitación, un aire helado que se movía por el salón con diferencias de temperatura de hasta 10 grados en comparación con el resto de la estancia. Posteriormente, se relataron avistamientos de un enigmático hombre de traje negro deambulando por la sala. Al día siguiente, una empleada de limpieza en la oficina del administrador afirmó haber visto la imagen de una mujer rubia reflejada en un espejo, que en su día colgaba en la habitación 229, frecuentemente utilizada por la icónica Marilyn Monroe durante su estancia en el hotel. Hoy en día, ese mismo espejo se encuentra en el primer piso, cerca de un ascensor, y los huéspedes aún aseguran percibir la presencia de una hermosa mujer rubia en su reflejo. Marilyn Monroe, cuyo nombre real era Norma Jean Mortensen, confesó que sus años más felices de carrera transcurrieron mientras vivía en este hotel durante la década de los 50. Los relatos de actividad paranormal incluyen voces que resuenan fuertemente en habitaciones y pasillos vacíos, llamadas telefónicas desde suites desocupadas, máquinas de escribir que comienzan a teclear sin intervención humana en oficinas cerradas, un hombre vestido de blanco que atraviesa puertas y toca el piano, televisores y grifos que se encienden y apagan por sí solos. Además, el espíritu de una niña llamada Caroline, de aproximadamente 8 años, se ha dejado ver en varias ocasiones. Fue vista por primera vez por un psíquico en 1992, preguntando por su padre muy preocupada. También se la ha visto jugando en el lobby antes de desaparecer. La triste historia que la rodea cuenta que, en algún momento, un padre y sus 2 hijos pequeños se alojaron en las cabañas del hotel. Cuando el padre salió por un momento, los niños se despertaron y se aventuraron a jugar solos, lo que resultó en un trágico accidente en la piscina que se cobró la vida de ambos, ya que la niña saltó al agua y su hermano la siguió. Se dice que el hermano también se manifiesta en el área del jacuzzi. Los empleados del hotel han compartido historias de sombras extrañas en el 9º piso, así como la presencia persistente del espíritu de Montgomery Clift en la habitación 928 y el corredor frente a ella. El actor vivió en este lugar durante 3 meses, y su vida se vio truncada por un accidente automovilístico en 1958, marcando el declive de su carrera.
Nunca se recuperó completamente del incidente y recurrió al abuso de alcohol y drogas para sentirse mejor. Esto afectó gravemente a su trabajo como actor, lo que resultó en una vida llena de frustraciones profesionales. Falleció de un aparente ataque cardíaco el 23 de julio de 1966, a los 45 años. La habitación 928 hectáreas ha sido objeto de numerosos testimonios de experiencias paranormales, como el repentino aumento del volumen de la radio, voces no identificadas, toques fríos que han rozado al personal de limpieza y lo han sentido caminando a su lado. En una ocasión, una huésped afirmó que alguien le dio unas palmaditas en el hombro mientras leía en la cama con su marido. Se giró para descubrir que su marido estaba profundamente dormido a su lado. El famoso psíquico Peter James pasó una noche en la misma habitación y afirmó haber visto al espíritu de Cliff sentado en una silla en un rincón, observándolo durante varios minutos antes de desvanecerse en el aire. El misterio y la leyenda también rodean al icónico Rodolfo Valentino, quien murió de peritonitis el 23 de agosto de 1926. Su muerte dio lugar a numerosas teorías, que murió porque contrajo sífilis, el envenenamiento con arsénico por parte de una mujer adinerada tras ser traicionada, hasta un asesinato a tiros a manos de un esposo celoso. Algunos incluso mencionan la maldición de un anillo comprado en San Francisco. En 1989, una joven actriz que vivía en el apartamento que alguna vez perteneció a Valentino afirmó haber sido visitada por el fantasma del actor. En una noche aterradora, sintió como si alguien se recostara en el otro extremo de su cama, adoptando una forma sólida y presionándose contra ella. La figura se le presentó como Valentino, y su aliento pesado en su rostro la dejó en estado de shock y se desmayó. Al despertar, la figura había desaparecido, y la habitación estaba en un caos, con sábanas y almohadas esparcidas por la habitación. Por último, se dice que el espíritu de Kerel Lombard, junto a su esposo Clark Gable, quienes se hospedaron en el piso 12 entre las décadas de 1930 y 1940, todavía deambula por ese piso. Los vigilantes han sido testigos a través de las cámaras de seguridad de cómo una figura estaba nadando en la piscina después de su cierre al público, solo para que desaparezca sin dejar rastro al investigar. El hotel, además de ser un icono de la elegancia y el lujo, parece ser un lugar donde las historias del pasado y los espíritus de leyendas de Hollywood convergen en un misterioso y sobrenatural cruce de caminos.